Eh, eh, para mí es un placer estar este seminario conceptivo de este foro. Como mi caso, el mes de abril del año pasado llegué a México como tercer cónsul general de Japón en León, cubriendo 6 estados, incluyendo Querétaro. Entonces, con frecuencia visitamos a Querétaro para cómo puede seguir trabajando en nuestras empresas japonesas y también para hablar futuros de desarrollo económico de México o Querétaro. Ese sentido, este esfuerzo de gobierno de Querétaro y la iniciativa de las empresas, diferentes empresas en diferentes nacionalidades, de activar más la economía y bajo esta restricción de pandemia de estos años, pero mirando hacia el futuro, o cómo puede mantener sustentabilidad, un crecimiento con sustentabilidad. En ese sentido, a mí me pareció esta iniciativa de este foro, ya que han trabajado a lo largo de tiempo, y creo que el tema de hoy es logística. Entiendo que logística, pero la logística es actualmente sumamente importante para promover industria y también para promover la economía del conocimiento. En ese sentido, con mucho interés, hoy quiero escuchar la presentación. Muchas gracias a los organizadores y los presentadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cónsul, bienvenido. Para dar seguimiento a nuestro programa, quisiera darle la palabra al secretario de Desarrollo Sustentable, el ingeniero Marco del Prete. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los asistentes y sean bienvenidos al 19º Foro de Logística y Comercio Exterior 2021. Tendencias del e-commerce que han transformado la logística y el comercio exterior. Agradezco la presencia de todos ustedes, a los medios de comunicación que nos acompañan en este importante seminario, en el que cada jueves de agosto, como se está abriendo ya una tradición, estaremos abordando temas de importancia para las pymes queretanas. Es un esfuerzo que hace la Secretaría de Desarrollo Sustentable y que es posible gracias a los patrocinadores de este foro, en el foro de este año, UPS, que nos acompaña Wilfredo Ramos, y Grupo Carmi, que se ha vuelto un constante patrocinador y promotor del comercio exterior. Me da mucho gusto saludar y con mucho respeto al señor Katsumi Itakagi, cónsul general de Japón en León, a quien acabamos de escuchar y que hoy es nuestro invitado especial. El señor Itakagi, les comento, como él lo dice, recién llegado a Querétaro, a la región Bajío, a León, y ha estado involucrándose en la escultura, en las tradiciones, en el conocimiento de lo que Querétaro, la región Bajío, tiene que ofrecer. Le reconozco y le agradezco ese interés en conocer más de nuestra cultura y de lo que Querétaro y el Bajío tienen por ofrecer. Aprovecho también para reconocer lo que hemos atestiguado hace unos días, pues desde Japón, específicamente en Tokio, nos mostraron lo que es un manejo logística, ya que durante las Olimpiadas fue un reto poder realizar este evento tan importante en medio de una pandemia, en donde pudimos observar no solo las mejores medidas implementadas, medidas de seguridad sanitaria implementadas, nos permitieron también disfrutar lo mejor del deporte en el mundo. Enhorabuena al pueblo japonés, señor cónsul, muchas gracias. Igualmente saludo al contador público Wilfredo Ramos, presidente de UPS México y Latinoamérica, quien será nuestro participante el día de hoy.
nuestro ponente, y nos compartirá el tema El comercio mundial listo para una recuperación sólida. Comentarle a quienes nos acompañan que con UPS el gobierno del Estado ha hecho una alianza muy sólida, no solo por lo que representa el traslado de mercancías hacia nuestro aeropuerto. En febrero de 2020, uno de los últimos eventos antes de que detonara la pandemia, hicimos el anuncio formal con el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, con el finado general Rodolfo Rodríguez Quesada, y con pues todos los ejecutivos de UPS que nos acompañaron. En ese momento vino el embajador de Estados Unidos en México, el licenciado Christopher Landó, y que a partir de ahí hemos trabajado muy de la mano para fortalecer no solo el intercambio comercial de Querétaro con el mundo a través de los canales de distribución de UPS, sino también UPS nos ha apoyado, y anunciamos hace poco el lanzamiento de la Universidad UPS, este esquema de educación para pymes, que lo que buscan es generar competitividad y acercar canales de distribución a los proveedores, a los productores queretanos. Muchas gracias, Wilfredo, por todo el apoyo. Tras casi un año y medio de pandemia, parecía que el regreso a la nueva normalidad, como lo habíamos anticipado el año pasado, es diferente. La pandemia, como bien lo hemos comentado ya desde la semana pasada en la edición previa, en la sesión previa de este foro, ha generado disrupciones a lo largo de la cadena de suministro global y presenta también oportunidades para redefinir el crecimiento económico, siempre interconectado, intrarregional, y que será para la próxima siguiente década. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, a finales del 2020, el comercio mundial comenzó nuevamente a mostrar señales positivas que respondían a un relajamiento en las medidas de confinamiento. La existencia de la vacuna, que fuerza a las economías a alejarse de medidas de protección del libre comercio, y al contrario, promoviendo medidas que permitieran a las cadenas de suministro intentar regresar a los escenarios pre-COVID a través de medidas sin precedentes establecidas de facilitación comercial. A pesar del impulso, finalmente en 2020 el comercio mundial declinó en 5.3% en términos de volumen y 7.6% en términos de su valor. Una contracción severa, sin duda, pero aún menor a los valores presentados en 2009 durante la crisis financiera global. En 2021, a medida que el comercio mundial ha ido restableciéndose, hemos visto escasez de algunos productos en la cadena de suministro. Hemos encontrado cuellos de botella logístico, como ya lo platicamos la semana pasada, una alza generalizada en precios en este rubro, pero todo esto hubiera sido vastamente más disruptivo si las empresas y los hogares tuvieran que haber sido forzados a buscar alternativas domésticas de sus productos importados. Es gracias al comercio mundial libre y abierto que el mundo poco a poco comienza a recuperarse. Hemos visto que esta apertura es esencial para la distribución de equipos médicos, equipos de protección personal. Aumentó de 16% a 50% respectivamente en 2020, así como el comercio ininterrumpido de alimentos. En 2021, el comercio internacional jugará un papel preponderante en responder a las necesidades de una población global, al tiempo que permitirá la aceleración de la producción y distribución de las vacunas contra el COVID-19. También deberá asegurarse fomentar una recuperación económica sostenida, sustentable e incluyente, para dotar de certidumbre a los operadores económicos y detonar nuevamente la inversión y el empleo. En Querétaro estamos convencidos de que una integración efectiva de nuestras empresas, grandes y pequeñas, a las cadenas globales de valor es un pilar fundamental y estratégico que nos hace una de las entidades más competitivas del país, lo cual ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de Competitividad. En los últimos 3 años consecutivos hemos ocupado los 3 primeros lugares de competitividad a nivel nacional. Es por ello que en esta administración del gobernador Francisco Domínguez hemos asignado más de 4.3 millones de pesos en programas de capacitación en materia de comercio exterior exclusivamente para nuestras empresas. Aunado a los foros logísticos y de comercio exterior, que trae lo mejor del país para hablar con las empresas en la materia y actualizarlos de las últimas tendencias en cuanto no solo procedimientos, operaciones, sino también legislativas, nacionales e internacionales. Cierro mi participación agradeciendo la colaboración que hemos tenido con UPS y el lanzamiento que, como mencionaba, realizamos de la Universidad de UPS en materia de comercio exterior. Muchas gracias a todos los participantes, al cónsul de Japón en León, el señor Itakagi. Muchas gracias, cónsul, siempre por su interés, por su cercanía y por esta vinculación con Querétaro. Querétaro se ha vuelto un recipiente de inversión extranjera
y que pues gracias al esfuerzo que usted y sus predecesores están haciendo para posicionarnos en el mapa, pues lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Igualmente a Wilfredo Ramos por todo el esfuerzo que nos ha ayudado para pues, seguir posicionando a Querétaro como un destino logístico y de comercio exterior, al equipo de la Dirección de Atención a Pymes, a la maestra Débora Alcocer y a todo su equipo. Muchas gracias por lograr estos eventos y, como lo hemos dicho, son disruptivos, dado que pues hemos logrado, nos hemos adaptado a la pandemia y hemos roto paradigmas. Espero que la conferencia del día de hoy sea de provecho para todos los más de 70 participantes que nos acompañan el día de hoy, y que estoy seguro será de mucho interés para sus procesos, no solo de comercio exterior, sino principalmente logísticos. Gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, secretario. Agradezco también la presencia del subsecretario Antonio Pérez Cabrera, que nos acompaña el día de hoy en la sesión. Y para dar continuidad a nuestra agenda del día, quisiera darle la palabra al contador público Wilfredo Ramos, presidente de UPS México y Latinoamérica, que nos va a hablar del comercio mundial listo para una recuperación sólida. Adelante, Wilfredo, tienes el micrófono. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, ingeniero del Prete. Saludos también al cónsul Itagaki. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy entonces a compartir mi pantalla para ir por el material. Y hoy lo que quería hacer era llevarlos un poco dar un poco de contexto de dónde estábamos, qué nos trajo hasta donde estamos aquí y qué podemos hacer y qué pueden hacer las pymes para continuar con esta ola distinta de comercio que salió a raíz en muchos casos de la pandemia, y cómo podemos aprovechar de eso. Nosotros, como mencionó el ingeniero, estamos muy comprometidos con Querétaro, pero en general con el comercio, y lo que queremos es llevar el mensaje de cómo podemos ayudar y cómo las pymes pueden aprovechar el momento que, aunque ha sido difícil, sí ha levantado algunas oportunidades para poder crecer tal vez en algunos lugares o con modelos de negocios distintos a los que trabajábamos antes, pero que están disponibles ahora para todos. Así que en torno a eso va a ir la presentación. Al final dejaré un poco de espacio en caso de que alguien tenga alguna pregunta, pero vamos a comenzar, ¿no? A ver. Ok. Si nos remontamos entonces a la época pre-pandemia, que en algunos casos parece que fue hace muchísimo tiempo, pero fueron nada más que hace 18 meses, creo que hubo varias áreas y varios momentos durante la pandemia que son importantes en el sentido de cómo impactaron y cómo siguen impactando el comercio, particularmente el comercio internacional, al momento en el que estamos ahora. Yo sé que no nos queremos remontar a esos tiempos, pero empieza el brote a principios del año pasado, y con eso comienza una gran demanda en productos de salud, productos de bienestar, productos de la casa, y con algo de impacto para la pequeña empresa, pues empiezan algunas restricciones o algunos problemas con la cadena de suministro para poder traer el inventario y poner el inventario en los lugares en los que se necesitaban, particularmente con bienes que venían de lugares de fuera del país, ¿no? El comercio internacional se ve un poco impactado. En este momento, cuando empieza la pandemia, yo de hecho me encontraba viviendo en Asia, en Singapur, y sí noté, hablando con mi familia en este lado del mundo y yo viviendo allá, la diferencia que había entre lo que estaba pasando en la pandemia en el mes de enero, febrero en Asia y lo que no estaba pasando todavía en este lado del mundo, pero se preveía que podía estar pasando. Y lo que sí se notaba era una disrupción en la cadena de suministro que otra vez empezó a darle impacto a todo el mundo, pero en especial a los pequeños negocios que no tienen necesariamente mucho inventario para poderlo mover durante diferentes periodos del año. ¿Qué pasa con unos meses después? El primer ascenso y empiezan muertes, lamentablemente, cierre de fronteras,
empiezan las prohibiciones de viajes, muchas políticas de control de parte de los diferentes gobiernos alrededor del mundo, y aún más entonces empieza a interrumpirse bastante las cadenas de suministro y también la manera en que los bienes y servicios se le están proveyendo a los diferentes consumidores. Y es aquí que empieza a haber un auge aún mayor a la presencia digital, específicamente con las compañías más pequeñas, las pymes. Empiezan entonces a tener aumento en su presencia digital. Ya cuando viene el peak de la pandemia, segundo trimestre del año pasado y tercer trimestre, corriendo hasta tercer trimestre, ya solamente tiendas esenciales o comercios esenciales podían estar abiertos, bastante reducido el flujo también de efectivo, lo cual impacta mucho las pymes, y por ende empieza una gran demanda de la parte de e-commerce. Si nos acordamos de esa época, era simplemente supermercados, farmacias y compañías de logística las que se designaban como esenciales, y lo que hicieron muchas pymes en ese momento es comenzar a poner sus servicios y sus bienes de las manos de las compañías de logística, para poder entonces de esa manera llegar a sus clientes y llegar a clientes nuevos también, viendo la oportunidad de que había muchas más personas participando de este negocio del e-commerce. Yo siempre pongo el ejemplo de nuevos consumidores en esa época, y pongo el ejemplo de mis padres. Mis padres mayores, 60 y tantos, 70 y tantos años, dudo que hayan comprado online, y en esa época estaban empezando a comprar también online, pues porque no querían salir y exponerse. Y es de esa forma que empieza a incrementarse la demanda, no solamente porque había gente en sus casas que no podían salir a buscar sus bienes y servicios, pero a la misma vez porque había nuevos clientes o nuevos consumidores que estaban entrando a este canal. Así que cuando empieza la recuperación, gradualmente se empieza a reabrir el comercio, sin embargo, y se empiezan a reiniciar muchas de las actividades. Sin embargo, muchos de esos consumidores ya se habían acostumbrado un poco a recibir sus bienes de cierta manera, y aunque sí vimos más actividad afuera, más actividad de tiendas físicas y demás, la actividad del e-commerce se mantuvo bastante alta. Básicamente, pues, costumbre del ser humano y sentirse más cómodo de recibir los bienes de cierta manera, y también algo de temor, ¿no? Porque esa reapertura fue gradual. Y ahora, entre picos y valles de que el tema de la pandemia se pone mejor o peor, de acuerdo a las diferentes variantes y periodos o sistemas de vacunación en los diferentes lugares del mundo, pues vamos a lo que sería la nueva, poco a poco, la nueva normalidad, que creo que esperamos todos de que llegue la normalidad lo antes posible. Pero sí nos hemos quedado con varias cosas que durante la pandemia aprendimos, específicamente con la parte de e-commerce y específicamente con pymes vendiendo en línea, que creo que nos presenta una oportunidad para continuar creciendo aún más en el futuro, aprovechando las actividades que se tuvieron que hacer durante la época de la pandemia. ¿Qué pasa entonces en términos de lo que esperaríamos de crecimiento mundial o crecimiento de la actividad económica? Bueno, obviamente en el segundo trimestre vemos aquí la tendencia. El segundo trimestre del año pasado pues cayó casi toda la actividad comercial, no solamente en México o en Querétaro, sino alrededor del mundo. Como mencionó el ingeniero, el año pasado, para todo el año, la caída en la actividad comercial alrededor del mundo fue una contracción de 5.3%, lo cual fue mejor de lo esperado, ¿no? Si vemos lo que pasó en el segundo trimestre, en muchos lugares, particularmente los mercados más grandes del mundo, o en algunos de los mercados más grandes del mundo, vieron reducción de hasta sobre 20%. La segunda mitad del año se recuperó gran parte para llegar a esa contracción de solamente el 5.3%,
y para este año se espera un repunte de un 8%, aunque estaríamos todavía abajo de los niveles en los que veníamos antes de la pandemia. Sin embargo, sí se considera que el crecimiento, aunque no a ese 8%, va a continuar en los próximos años, va a ir atemperándose. En el 2022 se espera un 4%, pero sí un reajuste de lo que estaría pasando alrededor del mundo en términos de comercio. Ahora, lo vamos a ver en los próximos slides, pero mucho de esto va a ir dependiendo también del área en la que se mire. Por ejemplo, el año pasado, les mencioné, la pandemia impactó a Asia un poco antes que el resto del mundo. Asia se recuperó más rápido, crecieron más rápido en la segunda mitad del año de lo que decrecieron en la primera mitad, y terminó el mercado asiático con una ganancia de 0.3% en sus exportaciones. Entonces, estuvieron ahí bastante cerca o un poquito arriba de los niveles que tenían anterior, por lo menos nivel de comercio, aunque obviamente no el nivel de crecimiento que venían trayendo. Y ya entonces los diferentes mercados alrededor del mundo pues se iban impactando de acuerdo a cómo les fuera llegando y tuvieran el impacto de la pandemia. Algunos ejemplos de lo que estamos esperando para el 2021, como les digo, varía de acuerdo a los diferentes mercados. Pero esa recuperación y algunas de las políticas que se pusieron en pie en diferentes países del mundo, específicamente en el mercado asiático y aún así también en el europeo, salen un poco más rápido o empiezan a recuperarse un poco más rápido desde el punto de vista comercial de la pandemia, y se espera que Asia y Europa estén arriba del 8% de crecimiento para el 2021. Un área que no tenemos aquí, pero que fue impactada grandemente también el año pasado, fue el área del Middle East, el Medio Oriente, la caída de precios de petróleo, ¿no? Y luego este año pues han ido recuperando. En mercados más cercanos al nuestro, América del Norte, va a haber un crecimiento de un 7.7%, y América del Sur, que aún todavía ha estado lidiando con muchos de los confinamientos y cierres debido al COVID, pues va a crecer un 3.2% según el World Trade Organization. Entonces, dependiendo de dónde estemos y qué mercado estemos viendo, y en qué momento del tiempo la pandemia comenzó a impactar, el proceso de vacunación comenzó en diferentes lugares, pues eso va a estar impactando el crecimiento que va a tener muchos de estos países o muchas de estas regiones durante el año 2021. Si nos acercamos aún más a nuestros mercados, pues tenemos aún más una mezcla de diferentes cosas y crecimientos que vamos a estar viendo dependiendo de los canales comerciales y la confianza que haya en muchos de ellos a través de nuestros mercados. Como estamos viendo aquí, México se espera, según el Banco Mundial y información que tenemos también de la Organización Mundial de Comercio, alrededor de un 5%. Y vemos que casi que cada semana las proyecciones cambian para México, pero van alrededor de ahí, 5, 6%, dependiendo de la fuente. Pero sería ese el rango en el que estaría creciendo. Obviamente, algunas industrias, algunos sectores creciendo más o menos que otros. Si nos vamos al área de Sudamérica, pues dependiendo del país y cómo hayan estado lidiando con la pandemia, ha sido el impacto. Si recordamos la primera mitad del año, por ahí los meses de marzo, abril, Brasil fue bien impactado por la pandemia. De hecho, hubo un momento en el tiempo en el que Brasil era de los países tope en número de casos de COVID-19, y eso hace pues, que obviamente durante esos meses la actividad económica haya sido un poco más baja. Vemos el caso de Chile creciendo un poco más rápido. El proceso de vacunación en Chile ha sido bastante bueno, aunque hasta hace unas cuantas semanas hubo un periodo en el que todavía estuvieron en proceso de vacunación. Entonces, esto basado en la información los datos que se tienen hasta ahora, ¿qué puede cambiar?
al aumentar la confianza del consumidor en la segunda parte del año, cosa que pasó el año pasado, pues estos números podrían ir a la alza. Algo que también podría impactar positiva o negativamente es como vaya moviéndose también el mercado de Estados Unidos y Canadá, pero particularmente el de Estados Unidos, y muy relevante a México. A medida que el proceso de vacunación y que las diferentes variantes vayan impactando o no los Estados Unidos, obviamente nosotros acá en México con mucha de la manufactura que hacemos y actividad comercial que existe entre Estados Unidos y México, pues nos podríamos ver impactados de manera semejante. Entonces, son los números que existen hasta ahora, pero obviamente van a haber algunas variables algunas que no son tan fáciles de notar, pero otras que sí las podemos ver simplemente como vayamos viendo que se va moviendo la economía, no solamente de nuestros países, en este caso de México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, pero también qué pasa con los mercados con los cuales hacemos negocios, en este caso Estados Unidos, que podría impactar la manera en que los números se muevan para nuestros países también. ¿Qué hicieron las compañías? Ya traduciendo entre lo que iba pasando en la pandemia y la expectativa de crecimiento, o lo que se decreció el año pasado y como estamos moviéndonos este año, ¿qué han hecho las compañías? Pues muchos, y específicamente las pymes. Y yo creo que mientras más pequeña la compañía, más les impactan estos 4 puntos que voy a estar mencionando aquí. Pues se tuvieron que transformar, tuvieron que hacer su negocio de manera distinta para poder sobrevivir, de hecho. Así es como nos estamos moviendo y en muchos casos todavía. El 53% de las compañías, según una encuesta que nosotros tenemos de clientes nuestros, tuvieron que hacer cambios en sus procesos o operaciones generales, ¿no? Procesos operativos, la manera en que llevaban el negocio en el día a día. La manera en que no solamente transportaban sus productos de un punto a otro, pero cómo producían ese producto, la manera en que llevaban a cabo su parte de soporte, pues mucha gente trabajando de la casa, mucha más flexibilidad, impacto en la seguridad o en la seguridad de salud de los empleados. Así que muchos de ellos tuvieron que hacer, más de la mitad, tuvieron que hacer cambios mayores en esos procesos operativos. Muchos, el 92%, hizo cambios relacionados al comercio electrónico. Como les mencioné hace un rato, era lo único para muchos era lo único que había disponible durante el año pasado, así que tuvieron que hacer bastantes cambios e inversión para que su experiencia de cliente y para poder llegar a nuevos clientes que estaban disponibles, pues la tuvieran ellos a la mano también. Con esos cambios en la parte del comercio electrónico, tuvieron que hacer también cambios en la logística. No solamente en la logística interna de ellos, sino también en la logística que tenían con sus proveedores. Y buscando un equilibrio entre ahorro de costos y el cumplimiento de la necesidad del cliente. La necesidad del cliente en el proceso de e-commerce, distinto del cliente que va a tu tienda a comprar lo que necesite. Entonces, de esa forma había que buscar ese balance, ¿no? Entre no solamente que mi estructura de costos estuviera bien, sino también que yo pudiese llevarle el producto al consumidor final de la manera en que ese consumidor lo necesitaba. Así que 2/3 partes tuvieron que hacer cambios o inversiones en esa área, y 2/3 partes, muy relevante también, hacer cambios en la manera en que hacían marketing y comunicaciones de su mercadotecnia y sus actividades de branding como las hacían antes de la pandemia. Obviamente muy distinto, más de forma digital, menos con el marketing tradicional, llegando a clientes de diferentes formas. Muchos de ellos tuvieron que hacer 2/3 partes, tuvieron que hacer inversiones ahí también. Entonces, no solamente esa transformación se vio, no solamente de cómo se estaban haciendo las cosas internamente y los procesos internos u operativos de las pymes, pero también cómo entrar a otro mercado, 92% haciendo inversiones relacionadas al comercio electrónico, y 2/3 partes, debido a eso, tuvieron que repensar sus procesos logísticos
y sus procesos de mercadotecnia para poderle llegar a los clientes que estaban ahora disponibles en el mercado. ¿Cuán relevante es esto? Pues muy relevante, pues porque y para las pymes que no están pensando en la venta online, les doy un retrato de lo que está dándonos el mercado. La expectativa de crecimiento en el canal digital para las pymes es que en el 2020 el 28%, casi 29% de su distribución de ventas venía de la venta online. Este año pasamos de una tercera parte, el 34%, y para el año que viene casi la mitad del total de las ventas declaradas va a venir del canal online. Y las pymes que han experimentado, que han estado en este canal online, que han empezado a vender online, han experimentado un crecimiento de un 100% de sus ventas generadas del canal digital. Así que si una pyme generaba 100 pesos en el canal digital durante el 2021, ahora genera 200 pesos del canal digital, ¿no? Entonces, es considerable. Y un dato que me ha llamado mucho la atención, viendo cuán importante ha sido el cambio al modelo de venta online, es que también según ambos, 34% de las pymes informaron que durante la época de la pandemia, el canal de venta online fue el 100% de sus ventas. O sea, si no cambiaban a la venta online, dejaban de existir. Y ahora la ventaja que tienen es que vuelven a tener su producto disponible en sus canales tradicionales que tenían antes, pero le están llegando también entonces a un canal de venta online que les representa una buena cantidad de sus ventas. En el año que viene ya les va a representar la mitad. Así que mucho de este cambio, otra vez, el contexto de qué pasó durante la pandemia, cómo va a estar el crecimiento en los diferentes países, nos da entonces oportunidades de ver otro mercado, otro canal de ventas que las pymes lo han tenido que acelerar, pues por la necesidad que había de llevar a otros clientes. Pero esto no viene sin reto. Había un desconocimiento, obviamente, si estás comenzando a vender, a tener tu venta online, vas a tener retos de cómo hacer implementaciones o preocupaciones de cómo hacerlo de la mejor manera posible para la pyme, ¿no? El reto mayor que han visto es el alto costo de los envíos. Y esto hay que verlo también desde la perspectiva de una pyme que antes no tenía un canal de venta online y tenía infraestructura, costo atado a un canal de venta que era tradicional. En muchos casos se quedan con ese y luego viene el proceso de venta online que le requiere costo adicional. Entonces, hacer esa transición y buscar ese balance entre la inversión que se necesita tener en el negocio tradicional, en la manera tradicional de llevar tus bienes a tus consumidores y la manera nueva haciéndolo online, pues sí les ha dado bastante reto. Más de la mitad, el 56% tienen eso como, según ambos, como uno de sus retos mayores. Y los dos retos que le siguen, pues uno también tiene que ver con qué precio le ponen a su producto para compensar el gasto adicional de transportación y cómo protegen su producto para que le llegue a su consumidor final de la mejor manera posible. Entonces, esto lo que nos dice es que al momento en el que se hace la transición de el negocio, llevar a cabo el negocio tradicional a la venta online, pues hay que estar pensando en ciertas cosas que antes no nos aplicaban. Porque antes la persona venía, se llevaba su producto de la tienda y no tenía yo que preocuparme de que se fuera a romper en el camino o no. Y ahora, obviamente, es algo en lo que tengo que preocuparme. Entonces, los modelos tenemos que irlos viendo diferenciados de esta forma. Algo que también llamó la atención es que solamente el 15% cuenta con exportación a través de sitios web. Y esto es a lo que voy en los próximos slides. Porque dependiendo de cómo vayas yendo de vender tu producto nacionalmente o domésticamente o exportarlo, los retos van a ser diferentes. Y aquí
marca los tiempos que demora la mercancía en aduana y los aranceles e impuestos, solamente el 2% cada uno lo ven como un reto. Pero eso es también un reflejo de la poca participación dentro de todas las pymes en el negocio de exportación. Solamente un 15% está exportando, pues pocos van a tener eso como un reto, pero es un reto que nosotros vemos en muchas de las pymes que trabajan con nosotros, pero es un reto que obviamente se les puede ayudar para que no sea un reto para ellos. ¿Qué pasa con la exportación o la internacionalización? Bueno, ya vamos a ver un poco de los beneficios en las próximas slides, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay mucho interés por llevarlo a cabo. Más de la mitad, en muchos casos más del 60-70%, dependiendo del canal en el que lo vayamos viendo, de las pymes que hoy día no venden por internet, sí quieren vender y quieren vender de manera internacional. Dependiendo de redes sociales, marketplace, su sitio web o a través de plataformas, el interés por hacerlo en menos de un año es bastante prevalente, en muchos casos ya mucho mayor al 60%, y es porque lo ven como una oportunidad de llegar aún más y llegar a otro tipo de mercado y no estar atados a los crecimientos de mercado de países que no están creciendo mucho, sino participar en el crecimiento mundial que incluye mercados más estables y que pueden tener la capacidad también de ir consumiendo, aun cuando en el mercado en el que nosotros estemos físicamente haciendo negocio, pues no esté tan bien. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista, para las pymes, y específicamente para las pymes en México, obviamente importante e interesante el mercado de Estados Unidos y el de Canadá, los mercados naturales para México. Pero sí, lo vimos al principio, mucho más crecimiento en el mercado europeo, en el mercado asiático, que le provee grandísimas oportunidades a las pymes para que puedan aprovecharse de lo que está pasando en esos mercados sin perder lo que está pasando en el mercado doméstico. Entonces les vamos a dar 3 motivos por los cuales las pymes o cualquier negocio en particular debería expandir a su comercio en línea y debería expandir también a otros mercados, mercados internacionales. La primera razón es porque reduce la exposición a riesgo o a crisis que tengan en el mercado en el que estés operando físicamente. Creo que es obvio que al entrar en un mercado en el que hay muchos más consumidores participando y muchas más posibilidades de llevar tu producto, pues manejas a la baja el riesgo o disminuye el riesgo de que algo adverso pase en el mercado en el que está basado y pueda llegar a otros clientes. Algo interesante también que vimos de información de ambos es que el 74% de las pymes reportó que vender en línea les ayudó a llevar a venderle a un nuevo cliente, un nuevo consumidor. Y en ese caso estaban hablando de un nuevo grupo de edad, a una nueva geografía dentro del mismo país, grupo económico, etc. ¿Qué tal que ahora puedes añadir dentro de ese nuevo grupo de clientes otros lugares del mundo en el que también tenga posibilidad o tenga demanda un producto como el que tú estás vendiendo? Yo creo que muy importante, y especialmente en tiempos de riesgo o tiempos de cambio, el estar presente en más mercados, obviamente en los que sean relevantes para tu producto, pues es un motivo muy importante por la cual deberíamos estar pensando en la internacionalización. El segundo, que ya se ha hecho inversión para buscar clientes. Hace un rato les comenté que muchas de las pymes ya tuvieron que hacer, 2/3 partes de las pymes ya tuvieron que hacer cambios en la manera en que llevaban a cabo su logística
pero aún más en la manera en que llevaban a cabo su mercadotecnia y buscaban clientes. De esa forma, esa inversión que ya se hicieron, ¿por qué no explotarla para buscar clientes en otros países? Y que esa inversión le pueda sacar un retorno aún mayor al poniendo a disposición de muchos más consumidores esa inversión que has hecho en marketing. Creo que está todo a la mano, bastante fácil de ir buscando dónde hay demanda por tu producto, y ya que se hizo la inversión, ¿por qué no explotarla no solamente en el país en el que está, en este caso en México, pero también qué podemos hacer para que esa iniciativa de marketing distinto nos pueda dar efecto en otros lugares del mundo? La tercera es porque impulsa tu rentabilidad. Según ambos también, lo mencioné hace un rato, que pymes han experimentado un 100% de crecimiento en ventas generadas en su canal digital. Eso obviamente que ayuda a absorber muchas de las inversiones, como mencioné hace un rato, la de marketing, y vender, esa venta por internet, al tener más posibilidad de ingresos, una base de clientes más grande, les permite ser más competitivos. Absorbe tu inversión en una base o en una comunidad de clientes más grande, seguramente te va a poder dar la posibilidad de tener un costo por unidad más bajo y ser más competitivo, no solamente en el mercado nuevo en el que vas a participar, pero en el que estabas participando antes también. Y creo que si lo vemos desde el punto de vista de negocio, el tener la oportunidad de limitar el riesgo, el tener la oportunidad de utilizar lo que tienes ya para buscar clientes e impulsar tu rentabilidad, son tres razones muy grandes y muy importantes a la hora de tomar la decisión de internacionalizarse. Solamente habíamos puesto tres razones, pero creo que hay una cuarta que no tenemos un slide, y la cuarta es pues porque otras compañías o otros clientes de otros países van a estar tratando de vender en México su producto también, y a manera de protegernos, yo creo que es importante que también veamos cómo podemos expandir la demanda de nuestros productos alrededor del mundo. ¿Qué otras tendencias tenemos que ver? Creo que es importante ver dónde vamos a poner el producto. No solamente decir lo voy a vender en el país A, B o C, sino de qué manera lo voy a vender, cómo voy a hacer el producto disponible. Y aquí pusimos como ejemplo el hecho de que las plataformas de e-commerce son las que usualmente más fácil les provee ese acceso. Han estado creciendo un 113% durante este tiempo de pandemia, y pues varían. En América del Norte, el 63% de los consumidores van a Marketplace a buscar productos. De que lo compren en el Marketplace o no es secundario, pero sí van inicialmente ahí. Y si van inicialmente ahí, obviamente tienes más posibilidades de que compren tu producto ahí. Y en el mercado asiático, específicamente en el de China, los marketplaces son muy prevalentes, con muchos de los consumidores yendo a marketplaces una vez a la semana como mínimo, ¿no? Ya conocemos los principales marketplaces en América del Norte: eBay, Amazon, Etsy, etc. En Asia, Taobao, JD.com, y depende del país, pues es el marketplace. Y ya para finalizar, otra de las razones, o una razón muy importante en las que tenemos que ver cómo participamos en el comercio exterior, es porque lo facilitamos. Creo que mientras más participantes haya del comercio exterior, y más participantes de pyme, más participantes de consumidor, como ustedes y cada uno de los que estamos en esta llamada, no como compañía, sino como consumidor, pues vamos teniendo indirectamente voz en las diferentes regulaciones que se van poniendo a través del comercio internacional, pues porque los gobiernos van viendo que los consumidores de ciertos lugares tienen ciertas necesidades, y van cambiando entonces la manera en que regulan el comercio exterior para hacerlo más fácil a los ciudadanos de cada uno de los países. Creo que se hace más simple, se hace con más transparencia, y mientras más participemos en un mercado que es un mercado de miles de millones de usuarios,
lo vamos simplificando y nos va dando la oportunidad de participar y crecer aún más en el mismo. Así que no solamente nos ayuda a crecer y a mantener nuestros negocios viables, pero también indirectamente ayuda a que en la manera en que más participemos de este comercio internacional, pues más sencilla sea la manera en que se pueda hacer ese comercio, lo cual nos va a impactar directamente en nuestro modelo de negocio. Así que es lo que tenía. Les exhorto a que vean el mundo como su posibilidad de negocio, ¿no? Que no solamente el área en el que estamos o el país en el que estamos, creo que tenemos la oportunidad de llevar ese producto, diferenciarlo y llevarlo a cualquier lugar del mundo. Así que con eso les dejo. Muchas gracias. Y no sé si alguien tenemos algún tiempo para alguna pregunta, Débora, en confianza. Muchas gracias, Wilfredo. Sí, tenemos este espacio para preguntas. Quisiera primero abrir en el foro, si hubiera, aprovechar a los espectadores, si tuvieran alguna pregunta. Es que déjame cambiar. Pero sí, en lo que calientan motores para las preguntas, sí, Wilfredo, hay muchos puntos en los que coincidimos, ¿no? Sobre todo en el desarrollo, pues en los retos que tienen las pymes ahorita para seguir y formar parte de estas cadenas globales de suministro, ¿no? Creo que es bien importante perderle el miedo a la exportación, hablar de capacitación, hablar de facilitación comercial y ver cómo desde empresas como ustedes, como UPS o desde gobierno del estado, cómo podemos ayudarles a facilitar esos procesos. Tenemos la pregunta de Saúl Morales: ¿qué apoyos concretos ofrece UPS a las pymes para poder facilitar sus operaciones de comercio exterior? Sí, mira, ahora mismo hemos estado enfocados en dos actividades, una específica para México y otra que es para toda Latinoamérica, incluyendo México. En México tenemos nuestra campaña de Seamos Imparables, en la que le damos, además de alguna capacitación e información, acceso a tarifas preferenciales para pymes. Al abrir tu cuenta tienes un 50% de descuento en tus envíos, lo que te da, pues, obviamente, acceso a tarifas mucho más competitivas y ver de qué forma le vamos ayudando a aportarle con ese crecimiento. También tenemos el programa de mujeres exportadoras, en las que es más basado en entrenamiento, en que pymes que sean mujeres, sean dueñas de las mismas, tengan acceso a información de temas de logística, de financiamiento, de marketing, de todo lo que tiene que ver con hacer negocio o comercio internacional. De esa forma le damos el apoyo de que trabajen con nosotros o no, puedan entonces ver la manera de llevar su producto a otro lugar. Y ahora mismo estamos trabajando junto con ustedes, la Universidad de UPS, en el área de Querétaro, que va basado en esa misma línea, ¿no? En cómo podemos ayudar a que las pymes puedan llevar su negocio de exportación, pero que lo lleven de manera exitosa, de que independientemente trabajando con nosotros o no puedan tener éxito. Nosotros creemos que al fomentar eso en una comunidad como Querétaro, hace que la comunidad continúe creciendo y al final del día vamos a crecer todos en la misma. De acuerdo. ¿Bien, alguna pregunta adicional? Bueno, de todas formas, si hubiera alguna pregunta, también tratando de ser consciente del tiempo, con mucho gusto se las comunicamos, se las haremos llegar. Informarles a todos ustedes que estaremos subiendo esta presentación y el video del día de hoy a la página de CEDESU el día de mañana, para que podamos estar todos en el mismo canal. Sí, informarles que parte de la estrategia de gobierno del estado y les estará llegando pronto a sus correos los diferentes programas que hemos lanzado para internacionalizar a las pymes,
tanto en plataformas digitales como en misiones comerciales a países árabes o en la participación a China, en la feria de China Import-Export. Entonces, estemos en comunicación. Hay herramientas para que podamos y sigamos utilizando estas herramientas de facilitación de comercio y de seguir diversificando nuestras exportaciones. Wilfredo, yo quisiera agradecerte tu tiempo y poder estar siempre en comunicación como lo hemos estado haciendo. Invitarlos a todos ustedes también para el siguiente jueves. El tema va a ser transformación digital y tendencias logísticas a cargo de la maestra Rosalba Rivera, gerente senior de Mercadotecnia de UPS de México y América Latina. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos y estamos en comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.